Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido, espero que te guste mi contenido y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer este crop top que está muy fácil de hacer. Si eres principiante, no importa, lo vas a poder hacer porque está súper fácil. Así que quédate a ver el video. El tutorial de estas copas ya está en el canal, se los voy a dejar por aquí arriba y también en la caja de descripción de este video. En ese tutorial les doy las medidas para todas las tallas, desde X Small hasta la talla XL. Y también les doy todos los pasos para que trabajen en el material que ustedes quieran. Así que yo estaré usando este material que es un número 3, 100% algodón. Lo estaré tejiendo con un ganchillo de 3.0 milímetros, aguja lanera, tijeras y 1 centímetro. Con el número de ganchillo que trabajen las copas, pues van a seguir trabajando todo el crop top. Así que comenzamos con el tutorial. Ponemos las copas en esta posición y vamos a comenzar a tejer en la esquina de esta copa. Y vamos a introducir el ganchillo en esta cadenita que se ve aquí. Miren. No en el primer punto, sino en esta cadenita. Aquí. Y ahí vamos a unir el hilo. Así. Vamos a hacer una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora vamos a seguir trabajando un punto bajo por cada punto hasta llegar a esta esquina donde estaría la cadena de separación de los aumentos. Y vamos a ir aprovechando para esconder este hilo. Entonces vamos a ir haciendo un punto bajo por cada punto. Hice los puntos bajos y llegué a donde está el espacio de la cadena y ahí voy a insertar el ganchillo, pero no voy a cerrar ese punto bajo, sino que voy a buscar la otra copa y en el mismo espacio voy a insertar el ganchillo, así, y voy a tener 3 encima del ganchillo y lo voy a cerrar los 3 juntos. Y así, pues, y así la tenemos unida. Ahora, voy a seguir trabajando un punto bajo por cada punto hasta llegar aquí. ¿Okay? Comenzando en ese primer punto. Así. Sigo trabajando un punto bajo hasta llegar a esta esquina. Llegué hasta esta esquina trabajando en puntos bajos, hice el último punto y en ese mismo punto voy a hacer otro punto bajo. Entonces tengo 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora vamos a trabajar en este lado. Aquí vamos a trabajar en el medio de los 2 puntos altos de la copa. O sea, en vez de trabajar los puntos tomando el punto alto de la copa así por el medio, lo vamos a trabajar en el espacio del centro. O sea, en ese espacio de los 2 puntos altos para que no se me confundan. Así que en cada espacio vamos a hacer 2 puntos bajos. Voy a hacer 2 puntos bajos en el primero. Voy a pasar al siguiente. Aquí. Ahí voy a hacer 2 puntos bajos. En el siguiente espacio. 2 puntos bajos. Y así voy a seguir trabajando
2 puntos bajos en cada espacio de los puntos altos, de los 2 primeros puntos altos de cada vuelta, hasta llegar a esta esquina. Termino eso y les muestro. Terminé de trabajar este lado, miren cómo se ve, así que no se preocupen por esos huequitos. Llegué aquí, entonces aquí lo que vamos a hacer es, en ese espacio vamos a trabajar 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a trabajar aquí abajo, que vamos a hacer lo mismo que en la parte de abajo, un punto bajo por cada punto. Cuando lleguemos aquí vamos a hacer un punto bajo ahí y seguimos trabajando un punto bajo hasta llegar a este lado. Voy a trabajar estos puntos bajos y cuando llegue al centro les voy a mostrar. Aquí vamos a empezar el punto bajo en el siguiente punto, ahí. Y así seguimos trabajando un punto bajo. Llegué al centro del top donde hicimos la unión en la parte de abajo, entonces aquí hice este punto bajo y el próximo punto bajo pues ya lo voy a hacer en estas 2 hebras que se ven aquí. Miren, aquí voy a tomar esta y ahí voy a hacer el punto bajo. Voy a seguir trabajando un punto bajo en esta copa hasta llegar aquí. Y aquí, bueno, voy a llegar aquí para mostrarle cómo empezar ahí para que no se confundan. Y ya aquí pues vamos a hacer lo mismo de este lado. Voy a llegar aquí para mostrarles. Llegué a este lado, entonces aquí hice el punto bajo en el último punto. Ahí mismo voy a hacer otro punto bajo. Entonces tengo 2 puntos bajos en el mismo punto. Y de este lado vamos a trabajar igual que en el otro lado, haciendo 2 puntos bajos en el espacio, en el centro de los 2 puntos altos de cada vuelta de las copas. Entonces en ese primer espacio ahí hago 2 puntos bajos. En el siguiente 2 puntos bajos y así voy a seguir trabajando hasta llegar a este lado. Cuando llegue aquí les muestro. Llegué a este lado, ya hice los 2 puntos bajos en el último espacio. Entonces cuando llego donde está la primera cadena que hicimos al inicio, pues ahí voy a hacer un punto deslizado. Y así ya trabajamos una vuelta de puntos bajos y hicimos la unión de las copas. Aquí vamos a definir la parte de abajo. Esta va a ser la parte de abajo del top, la que va a ir hacia abajo. Y esta va a ser la parte que va hacia arriba. Entonces aquí vamos ahora a subir 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a trabajar en puntos altos. Estas 2 cadenas van a contar como el primer punto alto. Entonces vamos a trabajar un punto alto en el siguiente punto. Y vamos a seguir trabajando un punto alto hasta completar 21, incluyendo las 2 cadenas del principio. Entonces tengo 2, me harían falta 19. Entonces voy a hacer 19 puntos altos. Si están haciendo una talla diferente, por aquí les voy a dejar cuántos puntos aproximadamente deben hacer para cada medida. Recuerden que si están trabajando en un material diferente, entonces pueda que le quede el espacio que dejaremos en la parte del frente un poco más grande. Así que si lo quieren hacer más pequeño, pues pueden hacer los puntos que ustedes crean necesarios haciendo la misma cantidad de puntos en las 2 copas. Hice los 21 puntos altos. Recuerden que las 2 cadenas del inicio cuentan como el primer punto alto. Entonces aquí me quedaron 11 puntos sin trabajar. Recuerden que esta es la talla small.
Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con este, sin contar el del centro. ¿Okay? Entonces ahora, para esta talla vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de este lado voy a saltar la misma cantidad de puntos que de este lado. De este lado salté 11 puntos, o sea, dejé 11 puntos sin trabajar. Aquí vamos a dejar este y este sin contar y vamos a empezar a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el número 12 voy a hacer un punto alto. Así. Entonces, aquí les voy a dejar una tablita con la medida que deben tener estas cadenas para cada talla. Para cada talla van a medir las cadenas hasta tener la medida que necesiten. Por ejemplo, esta es la talla small, necesito 4 centímetros, que serían 8 cadenas. Si están haciendo otra talla, entonces van a medir hasta tener las cadenas necesarias, siempre con un número par. Si por ejemplo su medida les dio con 11 cadenas, pues lo que van a hacer es ponerle una cadenita extra para que sean 12 y sea un número par. Así que vamos a seguir entonces trabajando un punto alto en cada punto hasta completar 21 puntos altos de este lado para la talla small. Para las otras tallas pues deben de tener la misma cantidad de puntos que tienen de este lado. Terminé de hacer los puntos altos de este lado. Ahora voy a subir 2 cadenas. Voy a girar el tejido y aquí voy a hacer un punto alto en el siguiente punto. En esta vuelta lo que vamos a hacer es un punto alto en cada punto. Cuando esté en esta parte que tenemos 8 cadenas, pues vamos a hacer 8 puntos altos dentro de las cadenas. Voy a llegar hasta aquí para enseñarles cómo hacemos esta parte. Miren, hice los puntos altos y el último lo hice en ese último punto alto. Ahí. Entonces ahora, dentro de esas cadenas voy a hacer 8 puntos altos, así. La misma cantidad de cadenas que hicieron para cada talla, pues van a ser la misma cantidad de puntos altos ahí adentro. Yo hice 8 para la talla small, entonces voy a hacer 8 puntos altos. 5, 6, 7 y 8. Entonces ahora voy a empezar a trabajar encima de los puntos altos. Entonces, aquí voy a hacer el primero. Perdón. Y deben de tener pues la misma cantidad de puntos altos que hicieron antes de hacer los puntos altos dentro de la cadena, o sea, lo que tenían de ahí hasta aquí, pues lo deben de tener de este lado también. Voy a terminar de hacer esos puntos altos y les muestro lo que seguimos haciendo. Terminé de hacer los puntos altos. Recuerden que deben tener la misma cantidad de ambos lados más los puntos altos que hicieron dentro de las cadenas. Ahora, para la próxima vuelta vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a girar el tejido y estas 5 cadenas me van a contar como un punto alto y 2 cadenas al aire. O sea, las 3 primeras un punto alto y las otras 2 cadenas al aire. Entonces ahora voy a hacer un punto alto en ese mismo punto. Así, y vamos a formar esta V. Ahora vamos a saltar
un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas al aire y en ese mismo punto un punto alto, y vamos a ir formando esas V's. Eso es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta: un punto alto, 2 cadenas al aire y ahí mismo un punto alto, saltamos un punto y en el siguiente hacemos lo mismo. Voy a terminar de hacer toda esta vuelta hasta llegar aquí. Terminé de hacer esa primera vuelta de puntos V. Miren qué lindo se va mirando. Entonces, ahora para la próxima vuelta vamos a girar el tejido. Y como vamos a trabajar dentro de esas V's para el primer punto, entonces vamos a deslizar así dentro de esa V, haciendo un punto deslizado, así. Vamos a subir 5 cadenas. Las 3 primeras que cuentan como un primer punto alto, 2 cadenas al aire y ahí mismo un punto alto. Y ahí tenemos formada una V. Entonces vamos a pasar a la siguiente V haciendo lo mismo: un punto alto, 2 cadenas y ahí mismo otro punto alto. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo en todas las V's: un punto alto, 2 cadenas y ahí mismo un punto alto. Y voy a seguir trabajando así hasta completar todas las V's. Entonces, así es como vamos a trabajar hasta tener el largo deseado que vamos a querer en el top, en la parte de abajo. Voy a terminar de hacer 3 vueltas en puntos V para esta talla. Ustedes pueden hacer las vueltas que quieran hasta tener el largo deseado, trabajando todas las vueltas de la misma forma. Así que voy a terminar de hacer las vueltas que me faltan para completar 3 y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer mis 3 vueltas en puntos V y pues ya aquí al final lo que voy a hacer es cortar el hilo, esta hebrita, con ayuda de la aguja lanera, pues la esconden ahí mismo en el tejido. Y así es como se va mirando el top, así es como nos va quedando. Ahora, para hacer el cordón que vamos a usar para la parte de la espalda, van a buscar donde están las 2 cadenas, los 2 puntos bajos en el mismo punto. ¿Ven? Salen de ahí. Y no vamos a hacerlo aquí arriba, sino que lo vamos a hacer en ese espacio. Ahí. Ahí voy a unir. Voy a hacerle un nudito así para asegurar bien el hilo, no se vaya a soltar. Entonces este lo vamos a esconder en el mismo tejido con la aguja lanera, y con este pues vamos a seguir trabajando, vamos a hacer las cadenas. Les voy a dejar por aquí cuánto deben medir las cadenas, estas cadenas para cada talla. Para esta que estoy trabajando voy a hacer 250 cadenas, pero recuerden que si trabajan en un material diferente deben hacer las medidas que les dejo por aquí abajo. Terminé de hacer las cadenas necesarias en este lado, entonces aquí voy a cortar el hilo y voy a asegurarlo. Voy a cortar otro poquito, no lo corten muy corto para que no se le vaya a soltar. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Pueden contar las cadenas que hicieron del otro lado o simplemente medirlas. Terminé de hacer los 2 lados
Recuerden medir el cordón para que tengan la misma medida de los dos lados o contar las cadenas que hagan en el primer cordón. Ahora vamos a esconder estas hebras con ayuda de una aguja lanera. Entonces ya después de tener las hebras escondidas, entonces vamos a entrar el cordón de las cadenas. Entonces esta, la de este lado, vamos a pasarla por aquí debajo. Voy a poner esa así estirada para arriba. Entonces esta la vamos a entrar por el lado opuesto primero en la vuelta que está en la primera vuelta, así en la parte de abajo, aquí miren, debajo de la primera vuelta de esta copa. Entonces la voy a entrar ahí. Así es como yo lo voy a hacer, pero ustedes pueden ponerla como se sientan más cómoda, ¿ok? Entonces la de este lado voy a hacer lo mismo. En la misma posición, ¿ok? Pero de este lado, en la parte de abajo, en la parte de abajo de la primera vuelta de la copa. Así. Entonces ahora esta otra vez vamos a pasarla por abajo y la vamos a entrar contando de abajo para arriba sin contar las vueltas en V. Voy a acercar un poquito. Entonces una vuelta de puntos altos, la segunda en la tercera. Así. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Paso por abajo. De este lado igual, 1, 2 en la tercera. Así es como nos queda. Y pues ya aquí lo único es pues amarrarla así. Pues de esta forma, así hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó y aún no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.